Hola a todas y todos. Continuamos con nuestras clases de este apuesto y química y el tema de hoy serán átomos, moléculas y enlace. Para comenzar, nuestros objetivos serán conocer aspectos generales de los modelos atómicos y la organización de la tabla periódica. Y vamos a definir conceptos básicos asociados al enlace químico. Para comenzar, vamos a recordar que la química es el estudio de la materia y los cambios que sufre a través de reacciones químicas. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Según su composición, pueden ser elementos o compuestos, sustancias puras o mezclas. La energía es la capacidad de realizar un trabajo y ésta puede manifestarse de distintas formas. Y tanto la materia como la energía no pueden crearse ni destruirse y solo pueden transformarse. Desde tiempos inmemoriales ha habido un interés acerca de cuáles son los pilares fundamentales que componen la materia. Una de las primeras ideas en relación a cómo está formada la materia que nos rodea proviene de la antigua Grecia, cuando el filósofo Demócrito en el año 400 a.C. aproximadamente dedujo que la materia estaría compuesta por partículas pequeñas e indivisibles, lo que podríamos considerar el primer concepto relacionado al átomo. Sin embargo, él no dio ninguna luz en relación a cuáles podrían ser las características de estos elementos. Recién en 1808, John Dalton postula el concepto moderno acerca del átomo, el cual denominó que eran partículas indivisibles que no pueden destruirse. Sin embargo, a pesar de los estudios de Dalton, él no pudo arrojar ninguna evidencia acerca de cómo era la estructura de dichos átomos. Sin embargo, estableció dos cosas. La primera es que los elementos están formados por átomos idénticos y que comparten ciertas propiedades. Los compuestos van a estar formados por átomos de más de un elemento. Estos átomos estarán en alguna combinación de números enteros entre sí para formar los diversos compuestos. Los primeros modelos atómicos, como tal, empiezan a surgir a finales del siglo XIX. El primero de ellos fue el modelo de Thomson, también denominado el modelo de pan de pasas. Una de las cosas que tiene este modelo es que, a través del descubrimiento del electrón, Thomson postuló que el átomo era una esfera uniforme con carga positiva, donde las cargas negativas estaban incrustadas en su interior. Sin embargo, alrededor de 10 años después, Ernest Rutherford en 1910 realizó un experimento, el cual concluyó que la masa del átomo estaba contenida en un núcleo denso, donde se encontrarían las cargas positivas. Alrededor de este núcleo estarían los electrones ocupando un aparente espacio vacío. A este modelo se le llamó el modelo planetario. En 1913, el sueco Niels Bohr postuló que el electrón del átomo de hidrógeno gira en órbitas circulares estacionarias alrededor del núcleo. Sin embargo, un problema que tenía la teoría atómica de Bohr era que, si bien aplicaba muy bien para el átomo de hidrógeno, no funcionaba de manera similar a otros átomos de mayor tamaño. En 1926 se postula el modelo mecánico cuántico, el cual incorpora, además de elementos de materia, incorpora conceptos de física cuántica. Una de las cosas importantes que tiene este modelo es que los electrones se comportan tanto como onda y como partícula. Es decir, su movimiento presenta una característica ondulatoria, que estaría relacionado con un flujo de energía. En la medida que los electrones se acercan al núcleo, los electrones deben perder energía en forma cuantizada, es decir, en paquetes de cantidades determinadas. Estas formas cuantizadas se manifiestan en forma de luz, lo que se denominaba un fotón. Recién en 1932, Chadwick descubre el neutrón, una partícula sin carga que reside en el núcleo y que evita la repulsión entre los protones. Habiendo realizado todos estos descubrimientos, se generó un nuevo modelo que incorpora este último elemento. El concepto actual que tenemos del átomo es de una unidad de materia mucho
más pequeña, que no se puede dividir mediante procesos químicos. Está compuesto por un núcleo denso formado por los protones y los neutrones, que concentra toda la masa del átomo. Alrededor de este núcleo existe una nube de electrones que se mueven en zonas determinadas denominadas orbitales. Una diferencia que tienen estos orbitales con respecto a los modelos anteriores es que estos orbitales no tienen formas circulares alrededor del núcleo, sino que su forma varía dependiendo del tipo de orbital. Como pueden observar en esta tabla, tanto el protón como el neutrón presentan una masa muy similar, y el electrón presenta una masa despreciable. Es por eso que la totalidad de la masa de los átomos depende de la presencia de protones y neutrones. En el caso de que un átomo gane o pierda un electrón, la contribución en su masa es despreciable. Dentro de las consecuencias de este modelo actual acerca del átomo es el comportamiento ondulatorio que presentan los átomos, lo cual está descrito por denominadas ecuaciones de onda. Dichas ecuaciones de onda, que comprenden lo que se conoce como la física cuántica, permiten obtener una serie de números denominados números cuánticos, que indican la probabilidad de la existencia de los electrones en una región delimitada del espacio. Estos números cuánticos están listados a su derecha. El número cuántico principal nos permite determinar el nivel de energía, y en cierta forma es la distancia a la cual estas nubes de electrones se encuentran en relación al núcleo. Los electrones que se encuentran en el nivel 1 o primer nivel cuántico son los electrones que se encuentran más cerca del núcleo. Y en la medida que el número principal aumenta, esos electrones se encuentran a mayor distancia del núcleo. El número cuántico secundario, también denominado momento angular, indica la forma del orbital. Habitualmente, este número es la resta del número cuántico menos 1. Es decir, para un número cuántico 1, el valor del número cuántico secundario será 0. Cuando existe un número cuántico principal 2, el resultado va a ser 1. De esa forma, cada vez que nosotros incorporamos un nuevo nivel de energía, comienzan a aparecer nuevos orbitales. Estos orbitales, además de los números, pueden denominarse con letras, tales como los orbitales S, P, D, etc. El número cuántico terciario o magnético indica la orientación en el espacio del orbital y puede tener valores que van desde el menos número cuántico secundario hasta el más número cuántico terciario, pasando por el 0. Finalmente, el número cuántico de spin o de giro indica el sentido de rotación que presenta el electrón sobre un eje determinado. Debido a que solamente van a haber dos opciones, los valores de este número cuántico pueden adoptar solamente dos valores, más un medio y menos un medio. Otra consecuencia del modelo cuántico es lo que se conoce como la incertidumbre de Heisenberg. Este principio establece que es imposible conocer de forma simultánea la velocidad y la ubicación de un electrón. Eso implica que o podemos medir la velocidad sin saber dónde está el electrón, o sabemos dónde está, pero sin conocer su velocidad. Aquí podemos ver representado cómo es la nomenclatura de las configuraciones electrónicas a partir de los números cuánticos. A la izquierda pueden ver el número cuántico principal, indicando cuál es el nivel de energía que ocupa un electrón determinado. Aquí, mediante la letra, podemos ver cuál es el resultado del número cuántico secundario. Como verán, este electrón se ubica en un orbital de tipo P. En la parte superior, como un superíndice, podemos ver la cantidad de electrones que están presentes en el orbital determinado. Dependiendo del número de electrones, podemos determinar si está el orbital completo o incompleto. Cuando el valor del
número cuántico de spin tiene un valor de más un medio, significa que ese orbital está incompleto. De esta manera, cada uno de los átomos va a tener una configuración electrónica característica, dependiendo de la ubicación que va a tener ese electrón dentro de la nube electrónica de dicho átomo. Cada uno de los átomos va a presentar dos números que lo van a caracterizar. Uno de ellos, el número atómico, es el número de protones y es característico para cada elemento. Cuando dos átomos tengan los mismos números de protones, siempre nos estaremos refiriendo al mismo elemento. El otro número que lo va a caracterizar va a ser el número de masa o número másico. Este número deriva de la suma de el número de protones y el número de neutrones. Dos elementos distintos pueden tener el mismo número másico, implicando que sus números de neutrones pueden ser distintos, a pesar de que puedan ser elementos diferentes. Sin embargo, dos elementos con igual número másico y distinto número de protones siempre van a ser elementos diferentes. Cuando un mismo elemento presenta distintos números de neutrones y por tanto un número de masa distinto, vamos a hablar de átomos que van a ser isótopos entre sí. Algunos de esos elementos que presentan formas isotópicas van a tener propiedades radioactivas. Finalmente, cada átomo, dependiendo de sus características, puede ganar o perder un electrón formando un ión. Si el elemento pierde un electrón, se va a convertir en un catión y va a terminar con una carga positiva. Si el elemento gana un electrón, se convierte en un anión y va a presentar carga negativa. Como lo mencionamos antes, la ganancia o pérdida de electrones no afecta a la masa del átomo. Conociendo los números atómicos y las propiedades de la configuración electrónica, es posible agrupar los distintos elementos en la actual tabla periódica. Esta fue diseñada a partir de los cálculos derivados de los números atómicos de cada elemento, y debido a la forma de agrupación, permite predecir el comportamiento de muchos elementos al conocer su configuración electrónica. La clasificación de los elementos en la tabla se agrupan en estas cuatro grandes familias. Los elementos representativos, que se presentan entre los grupos 1A y 7A, poseen orbitales S u orbitales P incompletos en su último nivel de energía. Los elementos de transición, denominados todos con grupos que llevan la letra B a continuación del número, poseen orbitales D incompletos o tienen la capacidad de formar cationes con niveles de incompletos. Los gases nobles se encuentran en el grupo 8A al extremo derecho de la tabla periódica. Poseen orbitales S y P completos y tienen la característica de que son inertes y no reaccionan con ningún otro elemento. Finalmente, los lantánidos y actinios poseen orbitales F incompletos. A partir de las interacciones entre los distintos elementos se van a formar moléculas y compuestos. Estas entidades surgen a partir de una reacción química, lo que implica la separación, combinación o reordenamiento de los átomos que lo forman. Esto implica la formación o eliminación de interacciones entre ellos, lo que comúnmente denominamos enlace. En muchos casos, la formación de los enlaces requiere el aporte de alguna clase de energía, mientras que la ruptura de ciertos enlaces puede involucrar la liberación de energía. Según el tipo de enlace, podemos clasificarlo en enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Todo tipo de enlace se refiere a una fuerza química que va a mantener unido dos o más átomos en una colocación definida. En el caso del enlace iónico, es una interacción de tipo electrostática, es decir, mediado por las cargas
eléctricas entre dos átomos, particularmente de tipo iones. Estas interacciones se dan principalmente entre los grupos 1A y 2A, que al perder electrones forman cationes, y elementos del grupo 6A y 7A, que tienden a ganar electrones y por tanto a formar aniones. Esto ocurre debido a que existe una diferencia en una propiedad denominada electronegatividad, que es la tendencia de los elementos a captar electrones. Entre mayor es la electronegatividad, mayor es la tendencia a captarlos, y entre más baja sea la electronegatividad, es más fácil que esos elementos cedan sus electrones a otros átomos. Debido a la gran diferencia de electronegatividad entre los grupos 1 y 2 con los grupos 6 y 7, es mucho más fácil que estos átomos formen enlaces iónicos. Una característica de las moléculas que presentan este tipo de enlace es que en soluciones acuosas o en presencia de agua suelen separarse con mucha facilidad. Es el caso, por ejemplo, del cloruro de sodio que nosotros observamos diariamente en la sal común de mesa. El enlace covalente involucra una interacción que involucra compartir electrones en su capa más externa, la que se denomina electrones de valencia o capa de valencia. Según el número de electrones compartidos entre los dos elementos, los enlaces pueden ser simples cuando comparten dos electrones, enlaces dobles si comparten 4 electrones o enlaces triples si comparten 6 electrones. Habitualmente, estos enlaces se forman por un electrón aportado por cada uno de los elementos que forman dicho enlace. Según las diferencias de electronegatividad, los enlaces pueden ser de naturaleza apolar o polar. Normalmente, los enlaces de tipo apolar se dan entre elementos iguales, como por ejemplo el nitrógeno. En cambio, los enlaces covalentes de tipo polar se dan entre átomos diferentes, como por ejemplo el agua o el monóxido de carbono. Como les mencionaba recién, una característica que se da entre los distintos átomos son las diferencias de electronegatividad. Si bien aquí tenemos los grupos más extremos, el grupo 1 y 2 y el grupo 6 y 7, que forman enlaces de tipo iónico, cuando interactúan átomos de los otros grupos entre sí, debido a que la diferencia de electronegatividad es mucho menor, es mucho más factible formar enlaces de tipo covalente. Habitualmente, cuando la diferencia de electronegatividad entre dos átomos es cero, el enlace será de tipo covalente apolar. Cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 0 y menor a 2, se dice que es un enlace covalente polar. Cuando la diferencia de electronegatividad entre dos átomos es igual o mayor a 2, hablamos de enlaces de tipo iónico. Un caso excepcional es el denominado enlace covalente coordinado, donde un átomo que tiene electrones entre comillas de sobra es capaz de donar ese par de electrones a otro átomo que le falte para completar lo que se denomina el octeto, es decir, 8 electrones alrededor de un átomo central. Un último tipo de enlace es el enlace metálico, característico, valga la redundancia, de los metales, debido a que se forma entre elementos de la misma especie con electronegatividades bajas o similares y se da particularmente porque estos átomos forman una especie de nube electrónica al estar tan cerca entre sí. De esta manera, los electrones son capaces de movilizarse fácilmente entre los distintos átomos sin necesariamente formar un enlace formal como es el caso del enlace covalente. De esta manera, los enlaces metálicos son particularmente ávidos para movilizar los electrones y de esta manera transferirlos desde un extremo a otro del elemento metálico.
Es por esta razón que los elementos metálicos suelen ser mejores conductores que otros compuestos covalentes. Aquí podemos ver ejemplos de compuestos que presentan los distintos tipos de enlace. A la izquierda, los compuestos iónicos darán como resultado compuestos de naturaleza salina que son fácilmente solubles en agua. En el caso de los enlaces de tipo covalente podemos tener sustancias moleculares o sólidos con redes covalentes. En el caso del primero, podemos observar el nitrógeno en estado gaseoso o el agua en estado líquido, mientras que las estructuras sólidas pueden asociarse como al caso del cuarzo o el diamante. Finalmente, en los enlaces metálicos podemos observar al cobre y el iridio. En resumen, el átomo está compuesto por un núcleo formado por protones y neutrones, alrededor del cual se mueven los electrones en zonas definidas llamadas orbitales. Los electrones en la capa más externa de valencia permiten la interacción entre los átomos para formar los distintos tipos de enlace. Al final de esta diapositiva les dejaré algunos ejercicios de práctica para que ustedes puedan revisar durante su estudio.